primera barricada, también transmitiendo vía Facebook. Estamos con el primer candidato que ha llegado a este programa, Votar Rima con Vomitar. No tengo casi necesidad de presentarlo, pero voy a dar lectura, aparte de la presentación que han preparado mis productores. Félix Pazzi, gobernador del Departamento de La Paz desde el 31 de mayo del 2015, de profesión sociólogo, docente universitario y politólogo y político. Pazzi fue también ministro de Educación, nada más y nada menos, del 2006, en el mejor momento del gobierno de Evo Morales, al 2007. La autoridad, bueno, en fin, no ponen que Félix Pazzi es doctorado en sociología. Yo lo conozco porque ha sido mi jefe en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNSA, así que le vamos a pedir a don Félix, o puedo tutearte, Félix. Claro, con todo gusto, María. Muchas gracias, la verdad, buen día, además. Completar un poquito el currículum primero. ¿Dónde sacaste el doctorado? Yo soy doctorado en un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con la UMSA. Hice el doctorado fundamentalmente en ciencias del desarrollo. Es área de ciencias sociales. ¿Cuántos libros has escrito? Debe ser escritos autoría propia, unos 12 libros. Y luego articulitos en varios libros. La verdad debe ser harto, no puedo contabilizar. ¿Cuál es tu taquillazo, tu libro clave, tu libro que refleja con mejor calidad tu pensamiento? El sistema comunal, la propuesta alternativa al sistema liberal. Eso creo que el texto, como diríamos, el texto más debatido, también más polémico, pero con mayor argumento, porque evalúa toda la filosofía liberal, desde los clásicos en el campo económico como en el campo político, fundamentalmente, pero también evalúa digamos, todo el pensamiento socialista, que podemos llamarlo, desde Marx y Engels, desde sus clásicos, y asume una crítica y toma una posición que opta como una alternativa de sociedad en crítica al socialismo y al liberalismo, ¿no? El sistema comunal, y ahora contemporáneamente en términos más políticos ya lo hemos dicho como tercer sistema. Yo creo que tu libro principal es, sin embargo, este otro, cuyo título no me acuerdo muy bien, sobre la educación, etnofagia estatal. Etnofagia estatal. ¿Nos puedes explicar un poquito el contenido de este libro? Yo creo que ese es el Félix Pazzi que yo conocí y con el que ya no estoy charlando. Etnofagia estatal es una evaluación de la reforma educativa en los tiempos neoliberales, prácticamente la reforma educativa que surgió en 1994. Tuvo su como se dice, su tiempo. Y en ese sentido yo escribí, eso debe ser un texto escrito exactamente en 1999 a 2000, si no me equivoco, ¿no? Es un texto, sí, debe ser de 99 a 2000, que hice una investigación juntamente con estudiantes de sociología en un taller precisamente, donde asume la crítica a prácticamente lo que yo llamo al colonialismo, o de la forma como se lleva la educación, ¿no? En el aula, en los libros que están traducidos. Entonces ahí empieza a surgir evidentemente un pensamiento anticolonial. Entonces es la evaluación de eso. Bueno, la etnofagia es que te cortan la cabeza. Sí. Que te cortan la cabeza. El Estado te corta la cabeza. El título es muy lindo. Claro, y lo puse etnofagia precisamente porque para mí la etnofagia era la fase superior, porque en América Latina por lo menos, y Bolivia es más paradigmático en eso, vivió una etapa de etnocidio muy abierta, digamos, la imposición de otra cultura. Bueno, estamos en una barricada con el candidato a la presidencia por el tercer sistema, y esto va a ser una barricada. La idea es una discusión que puede llegar a ser muy agresiva, de ida y vuelta. Por eso, Félix, tú tienes tu micrófono y yo tengo el mío, para que nos interrumpamos gravemente. Primera pregunta, ¿qué es la democracia según Félix Pazzi? Hay varios puntos de vista, pero según Félix Pazzi, no, porque si no me traigo mi diccionario, ¿no? ¿Qué es la democracia según Félix Pazzi? La democracia consta de dos cosas. En primer lugar,
Para mí la democracia es la decisión del pueblo. Es un concepto abstracto, evidentemente, pero es la decisión del pueblo, es el poder del pueblo, primero la democracia. El segundo es la forma... Por lo tanto, en Bolivia no hay democracia. No, en ese sentido no hay democracia. Y segundo es la forma de elección de sus representantes, ¿no? Y tercero es la construcción de una institucionalidad que son varias, digamos, alrededor, que hace funcionar la máquina de una sociedad. Pero ni por la vía del poder de decisión del pueblo, ni por la vía de la elección de sus representantes, ni por la vía de la construcción de instituciones, en Bolivia no hay democracia, según Félix Pazzi. Es que se ha apostado por un tipo de modelo político en Bolivia. Bueno, pero en Bolivia no hay democracia. En este sentido, en esta conceptualización de otorgar poder al pueblo, en el sentido, digamos, la forma de elección de representante por el pueblo, y tercero, digamos, la institucionalidad que hace funcionar esa sociedad, evidentemente no lo tenemos democracia en su plenitud. Bueno, pero ni en su mínima expresión, porque bueno, en su plenitud suena a que, bueno, nunca vamos a llegar a la plenitud, por lo tanto, quedas bien con la gente. O sea, no tenemos ni en sus mínimas condiciones. No hay democracia en este momento. Ahora, se evalúa siempre en función, digamos, la democracia, el tipo de democracia. La democracia representativa liberal fabricó un tipo de democracia, también enajenado, ¿no?, del pueblo. Bueno, pero en esas condiciones que aquí hay una cosa, María Galindo. Nosotros hemos optado en la Constitución un tipo de democracia, y en la Constitución es el tipo de democracia fundamentalmente liberal. Bueno, pero en la Constitución dice democracia participativa, plurinacional, pero después según usos y costumbres. Aquí deberíamos estar con unas bancadas de los 36 con votación directa de parte de ellos, rotación de autoridades. El problema es que las normativas que sacaron después de la promulgación de la Constitución, ¿no?, cayeron toditos bajo el principio de la democracia liberal. Pero además, Evo Morales es un liberal. Claro, es un liberal. Evo Morales es un liberal. Es un liberal, digamos, en cuanto a promulgación de normativas, primero. Pero ya no es liberal ni siquiera en tanto ya la aplicación concreta de su práctica mismo en la política. ¿Por qué lo digo eso? Porque ya no respeta las normas liberales que han implementado, han promulgado y han desviado de la Constitución, diríamos. Muchos dirían. Bueno, lo que estamos viendo es que Félix Pazzi es muy hacha decimos en términos muy positivos, es muy hacha para criticar al otro. Pero la autocrítica es ahí donde vamos a entrar. Pero yo le decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Mi análisis de la observación que se pasa, ¿no? Si bien promulgan leyes, normas, digamos, en el campo político del liberalismo, pero en la práctica se han ido, ¿no?, al extremo de las prácticas socialistas más perversos, ¿no? ¿Y cuál es la perversidad? Precisamente ya no respetan la alternancia, que es liberal. Yo no creo que estén en prácticas socialistas, directamente están en prácticas autoritarias. Claro, pero el socialismo como experiencia... El comunismo de aquí en Bolivia, pero incluso en la Unión Soviética, la práctica socialista que se ha conocido precisamente es totalmente burocrática y autoritaria. Esa es la práctica donde fundamentalmente tres principios básicos que priman. Uno, ¿no?, que es la eternización de una persona en el poder. ¿Qué sociedad socialista se ha liberado de esto? Bueno, pero entramos a otro tema, Félix. No, pero eso es... Ciérrelo cortito, porque no es clase de sociología. Bueno, yo decía, se eliminó la elección libre. Y tercero, ¿no?, la representatividad plural. Ese es el tema del socialismo de siempre, de cualquier país. Y eso nunca han podido superar. Y Álvaro y Evo llevaron a ese tipo de esquema de sociedad. ¿Qué piensa? Prefiero volverlo a tutear, no sé por qué me ha dado este problema psicológico a mí. ¿Qué piensas del título del programa? Votar rima con vomitar. Es un programa agresivo. Y es un programa bastante polémico. Y me parece muy pertinente. Porque así la gente tiene noción de formar varios criterios, no siempre unánimes. Bueno, Félix, a ver, yo no sé si estoy desactualizada, pero dentro de lo que se llama, digamos, la descolonización,
por lo menos había la corriente catarista, indianista, indigenista, por lo menos. Así es. Dentro de ese marco de la descolonización, ¿a qué corriente pertenece usted y cuál es la base de su postura ideológica? Y bien sencillo, no para clases de sencillo y cortito. María, es que es bien difícil. No, pero es que es Para mí es fácil. bien difícil, no puedo decir que soy indigenista, soy indianista, no puedo decir fácilmente, porque mi construcción... ¿Por qué no eres catarista? A ver, vamos a ver, ¿por qué no eres catarista? Porque prácticamente para mí enfatiza mucho solamente en lo simbólico del entorno. Ya. Y para mí el ¿Por qué sistema no se eres soporta. indianista? Ha llevado al extremo, digamos, de ensimismamiento y un etnocentrismo, ¿no?, bastante exagerado. ¿Por qué no eres indigenista? Es que no solamente soy defensor, soy parte. Son tres respuestas interesantes de las cuales les aconsejo tomar nota. Ahí yo coincido plenamente con Félix Pazzi. Y entonces, ¿qué haces con lo indio, lo cholo? Lo cholo es lo indio es lo cholo es la bisagra, lo indio no es bisagra. ¿Qué haces con eso y cuál es tu postura ideológica? Bien clarito y cortito. Cortito, ¿no? Para mí la estructura, el sistema mismo es más importante que los entornos. Muy probablemente confundan a la población, ¿no? Para mí, por ejemplo, el tipo de economía es muy importante. Para mí la soberanía económica es determinante para un desenvolvimiento incluso de libertad, soberanía y autodeterminación de la persona. En tanto tengas... Entiendo eso, no estás resolviendo el tema indio-cholo. Es que estoy planteando desde la práctica misma de la vivencia. ¿Qué es lo cholo? En términos, digamos, el problema es, digamos, para mí esas definiciones recurren más a lo biológico, más que al pensamiento. ¿Qué es lo indio? ¿No? Por eso, lo cholo de indio es más definición desde el punto de vista más de pertenencia biológica, étnica propiamente dicho, que más que un pensamiento. ¿Cuándo se vuelve pensamiento y propuesta política? ¿Cuándo se vuelve pensamiento? Cuando ya uno tiene una concepción social del mundo, que evidentemente ahí, por ejemplo, puede recurrir, digamos, a una historia de, digamos, las sociedades antiguas o de las sociedades indígenas, o puede recurrir a pensamientos socialistas, o puede recurrir a pensamientos liberales, o puede tener una conjunción de pensamientos. Eso era todo convierte pensamiento. Félix. Por ejemplo, entonces decir una cosa, a mí, yo no puedo decir ni cholo ni lo que soy. Yo soy nacido, pero la definición del otro es más determinante que la definición de uno mismo. Porque muchas veces yo puedo decir, por ejemplo, yo soy del cholo, yo soy de la clase media, yo soy, ¿no?, ya soy mestizo, puedo decir. Pero muchas veces que eres de clase media, no eres. Como clase lo soy, como clase. Clase definida a partir de la pertenencia fundamentalmente de ocupación, ingreso, todo, ¿no? Soy clase media, como docente soy clase media. Pero en términos de pertenencia étnica, soy aymara. Y también... Pero digamos, con eso ya nos hemos cansado en Bolivia, ¿no? Que si soy, que si no soy, hasta gente que no es dice soy por ventajista, no es tu caso. Claro. Más cafecito para el gobernador, por favor. Félix, ¿cuáles son tus objeciones respecto al manejo de la descolonización, lo indio cholo, lo cholo indio o los pueblos indígenas del movimiento al socialismo? 3, 4 objeciones. La descolonización la han simbolizado, folclorizado. Eso para ellos es descolonización. Haber incorporado una institución pública, digamos, los WACTAS, estar ahí, eso es, o digamos también está alguna vestimenta o algún emblema, digamos, por haber puesto, digamos, en las instituciones públicas, eso han entendido como descolonización y no la esencia del esquema y el funcionamiento de la sociedad en cuanto a la economía, en cuanto a la política y en cuanto al manual de la justicia, que es la estructura que diferencia tanto las prácticas capitalistas liberales y las prácticas socialistas. Eso es el elemento diferenciador, más allá, digamos, de elementos culturales, simbólicos. ¿Cuál es el papel? ¿Existen los pueblos indígenas? Existe. ¿Existen las naciones originarias?
depende cómo llamemos, porque son conceptos solamente distintos. Sí, pueblos indígenas también podemos llamar naciones originarias. ¿Qué diferencia ¿Existen hay? las naciones originarias? Existen naciones. ¿Cuál es el papel que deberían jugar? ¿Son 36? Pocos son con presencia de población bastante considerable. Los otros, evidentemente, son... Pero entonces, ¿es un problema numérico? ¿Es un problema de número? ¿Los vamos a discriminar a los esenciales porque ya les han manipulado? No podemos, pero hay que ser honesto. Por ejemplo, el quechua y el aymara es hegemónico en este momento. Entonces, para Félix, a ver, estás diciendo, por favor, voy a subrayar, para Félix Pazzi no existe igualdad entre la calidad de las naciones originarias. No existen realmente. Existe hegemonía quechua-aymara. Sí, en este momento realmente existe una hegemonía quechua-aymara. ¿Hay una utopía de una igualdad entre pueblos indígenas o no hay? Hay una utopía, hay una búsqueda de igualdad. ¿O tú te sientes muy cómodo con la hegemonía quechua-aymara? No me siento cómodo, pero es una realidad. Porque los aymaras quechuas incluso han, como se dice, la han desterritorializado. Claro. Totalmente. Y ese es el proyecto del MUS. Por eso el parque nacional Isidoro Securé, la idea es desterritorializar a los pueblos indígenas de la Amazonía. Porque las minorías, llamaremos minorías en términos de población, no, si bien tienen un dominio territorial bastante considerable, pero eso es su rol. Pero rol político, rol ideológico, hegemónico es quechua. No estás proponiendo, ni subrayando, ni facilitando, ni respetando la igualdad entre diferentes pueblos, naciones originarias, que no es una categoría que yo la uso, pero bueno, ahí está en la Constitución y tú la usas. Así es, pero aquí lo único que quiero decir... O sea, tu programa no incluye la igualdad entre naciones originarias. No, más bien, yo diría, cuando promociono, que el pueblo mismo debe delegar sin necesidad de partido. Y eso es que cada pueblo se organiza. No me marees la Tú estás hablando de que el principio de realidad es la hegemonía quechua-aymara. Sobre esa base estás pensando. Ahora, en términos de idealidad, no realidad, idealidad, evidentemente. No, estamos discutiendo María, claro. Pero la propuesta siempre es en términos de idealidad. Bueno, la propuesta siempre es en términos de idealidad. Por eso es propuesta. Los pueblos quechua-aymaras están desterritorializando a las otras naciones indígenas originarias. También a las áreas urbanas. Ahora, quisiera conocer el pensamiento de Félix Pazzi respecto, hay varias preguntas que nos han hecho llegar, vamos a ir a las preguntas de la gente, no se preocupen, pero todavía voy a seguir en esta jugosa discusión ideológica para conocer las verdaderas posturas de Félix Pazzi, no las que nos venden por radio. Félix, ¿cuál es tu postura respecto del mal llamado, o como quieras llamarle, mestizaje? Es decir, no indio, no india, bueno, en fin, los mestizajes en cualquier sentido que fueran, pero respecto del mestizaje sexual, erótico, cultural, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu postura? ¿Hay mestizaje? ¿No hay mestizaje? ¿Hay blanqueamiento en lugar de mestizaje? ¿Cuál es tu visión? Cortito. Hay mestizaje. Desde diferentes puntos de vista, incluso biológicos. Hoy, a diferencia de los años 70, mis hijos ya serían mestizos. ¿Tú no eres mestizo? No, por eso te digo, en términos biológicos, el mestizaje avanza increíblemente hoy. Y en términos de pensamiento cultural, también. Yo, como persona, en términos biológicos, no soy mestizo. Pero en términos de pensamiento... ¿Por qué te atreves a decir que no eres mestizo? No, porque yo soy de madre aymara, de padre aymara, en términos biológicos. Pero es muy probable que tu madre haya sido una mestiza o tu padre haya sido una mestiza. No lo ha sido. Porque hay un árbol genealógico que puedes construir. Y la mayor parte de la sociedad, por lo menos hasta la generación de los 50 hasta 60, ¿no? Y han tenido, digamos, un proceso quizás de sociedades un poco más endogámicas. Yo te diría una cosa que además es a lo que le estoy yo siguiendo la pista histórica, ¿no? Es decir, el día que llegaron aquí los españoles empezaron a violar indias. Así es.
¿no? Entonces, desde el punto de vista, si quieres biológico o si quieres cultural, yo hablo de bastardismo, yo no hablo de mestizaje, pero los hijos de la violación, y luego, toda la etapa, digamos, republicana, toda la etapa republicana, el señorito ha tenido la chola, por eso la chola es la amante todavía, tu chola es tu amante, ha tenido la chola y la señorita, y ha tenido guaguas con la chola, los hijos naturales, y ha tenido los hijos legítimos con la señorita. Sí, pero digamos todavía era bastante marginal. No era era marginal dentro, digamos, de la generalidad. Pero ya no es marginal a partir de 1960 fundamentalmente. Y peor todavía en los tiempos actuales. Porque el acceso a la educación fundamentalmente superior fue el que trascendió, ¿no?, y rompió estos esquemas de sociedades endogámicas. Porque la educación, al haber ingresado muchos como profesor que han estudiado, otros como policías, otros como militares, otros como universitarios, y no trascendió y ya empezó a confundirse, ¿no? Ahí yo diría construirse un mestizaje biológico. Y eso triunfó, porque la reforma agraria fue fundamental. Pero incluso la reforma agraria no fue, digamos, el elemento fundamental la distribución de tierra, que fue tan importante, pero lo más importante fue, digamos, la aperturar la educación, aunque sea en ese momento todavía clasificada. Pero la clasificación se superó desde 1970. Ahí, ¿no?, empezó, digamos, a permear totalmente los sistemas de educación. Estamos hablando con Félix Pazzi. ¿Qué representa? Es que es importante, porque bien bonito te lo venden y cuando vas al detalle ya la cosa no se sostiene. Si tú hablas de mestizaje, porque yo hablo, por ejemplo, de bastardismo. ¿En qué sentido hablo de bastardismo? En que conviven orígenes antagónicos en una misma persona que están en pugna. Es decir, hay un conflicto interno, hay un resentimiento interno del niño, de la niña, del joven, de la joven, que lo vemos en el Gran Poder. ¿Quién es la Miss o la señorita Gran Poder? La más blanca. Sí. De una masa de morenos y gordos. Y de morenas y gordas. La más blanca, la más alta y la más flaca. Sí. Entonces tú dices, no hagan trampa elegir a la señorita de Gran Poder. Sí. O sea, son las propias. Entonces, es que el concepto que viene de los mestizos precisamente viene de una tradición. Félix, yo hablo de bastardismo, tú hablas de mestizaje. Yo hablo de bastardismo porque hay resentimiento. Sí, porque, mira, para mí el bastardo, no, por lo menos en la forma del sentido común que se maneja, es aquel que no es legítimo. Que no está reconocido. Claro, no está reconocido, es legítimo. Y además, no está reconocido por alguien que le importa. Claro, ahora podemos, digamos, ese concepto evidentemente aplicarlo a una forma, digamos, de imposición, ¿no?, que te impone ciertos paradigmas y te revelas de eso. Yo digo que hay bastardismo porque hay resentimiento, y que hay resentimiento porque hay bastardismo. ¿Tú dices que hay mestizaje sin resentimiento? El mestizaje es una construcción, yo diría, si quieren, mezcla biológica y también mezcla de pensamiento. Y eso puede funcionar con resentimientos y sin resentimientos. ¿Tú eres un resentido? Mira, yo no soy resentido. ¿Cómo sabes que no eres resentido? Lo asumo con naturalidad. En primer lugar, reconocerme de dónde soy con todos mis antecedentes históricas sociales. ¿Crees que Evo Morales es un resentido? Cuando hay ya una alienación, eso significa negación de sí mismo, eso es resentido. ¿Evo Morales es resentido? Evo Morales, algo que hay que comprenderla, digamos, si no habla idioma, naciendo de un idioma materno, es algo incomprensible. Bueno, le han cortado la lengua. Eso es ahí es menos responsable es. Le han cortado la lengua. No hablo inglés porque me lo han impuesto. No hablo inglés porque yo elegí, yo quería. Pero aquí hay una cosa, no, eso es lo falta saber. Solamente la historia más profunda de él podría decirla. Porque se ha salido bachiller del campo, como siempre dice.
¿no? Eso significa 17 años. Y en el campo se habla... Por eso no han cortado la lengua, pero más allá, en ese sentido, si hay una negación de sí mismo, es resentido. Si hay una ¿Álvaro García Linera es resentido o no? El Álvaro, digamos, en la forma como hace, ¿no? Evidentemente hay dos cosas. Resentido, pero además, ¿no? Tiene que escudarse, ¿no? En creerse superior. Ahora, Félix, ¿cómo eres capaz de identificar el resentimiento en el otro y no ser capaz de identificar tu propio resentimiento? ¿Cuáles son los elementos para...? Porque elegir un resentido para presidente es algo muy grave. O para presidenta. ¿Por qué? Porque el resentido lo que va a hacer es expandir resentimiento. No, la alienación es un indicador. Es decir, negarse a sí mismo. Uno no puede negarse a sí mismo. Tiene que reconocerse tal como es, de dónde viene. Pero ¿qué opción tiene el bastardo? Que es negado por quien más, o la bastarda. Pero la bastarda o bastardo, ¿no? Sabe de eso su trayectoria histórica, de su esencia. Y esa esencia de ser bastardo tiene que ser autorreconocido, aunque los otros no te reconozcan. Ahora, Félix, pregunta final de este bloque sobre la discusión étnico-cultural. A mí no me gusta la categoría etnia, la categoría étnico, pero no me queda de otra. No hay otra, por ahora. Porque realmente hubiera sido lindo que Félix siga de sociólogo y no se dedique a esta política tan mugre a la que se ha dedicado, porque tenía mucho que dar. Félix, no tiene sentido que tú me hables de 36 naciones originarias, dentro de las cuales reconoces hegemonías, y luego de un expansivo mestizaje. ¿Cómo se supone que conviven esos factores? 36 naciones donde hay mayorías y minorías, y además hegemonías, de las que nunca se habla, y además una especie de fuga de la condición indígena, precisamente de los más jóvenes y de las más jóvenes. Una fuga al mestizaje. Tus hijos ya son mestizos. Tú no has buscado hijos originarios. No, de ninguna manera. No, como le digo nuevamente, voy al antecedente histórico. Por naturalidad, ¿no? Empezó el mestizaje. No es por alguna fuerza mayor. Y el lugar donde vives, la respuesta política a ese proceso, es decir, yo pienso que los SG van a perder el Pilcomayo, o si es que no lo han perdido ya, es decir, que estamos en un país donde lo indígena es una banderita y nada más. Dentro de ese escenario que te he dibujado, ¿cuál es la propuesta? Lo indígena no es una banderita nada más, en el sentido, digamos, la construcción de la indígena es una banderita más solamente cuando simbolizas, nada más. Pero cuando ves las esencias prácticas en cuanto a su estructura económica, ves distinto al liberalismo y al socialismo. Cuando ves las estructuras políticas, eso es lo que más me interesa a mí. Lo que más me interesa es eso a mí. Las prácticas, digamos, de las económicas, políticas, jurídicas, es lo que más me interesa y me llama la atención. Y a base de eso es lo que construyo. El resto que yo llamo es entorno, vestimenta, idioma. Este cuate no me está respondiendo. Es una cosa. Respecto de este escenario, yo creo que el movimiento al socialismo opta por la hegemonía quechua-aymara a desmedro de los otros pueblos indígenas y, en el fondo, no a la descolonización, sino a la folclorización de todo lo indígena y al fomento de todos los procesos de mestizaje, de desidentificación indígena. Es decir, el movimiento al socialismo es un proyecto de blanqueamiento social. Ahora, a través de elementos precisamente de lo que es la mujer deseable, de lo que es la mujer bella, que está nomás encarnada en la Gabriela Zapata. Ahora yo quisiera conocer tu propuesta y si coincides en esa lectura que hago yo sobre el fenómeno descolonización y políticas de cara a los pueblos indígenas y sociedad mestiza desde el movimiento al socialismo. Para mí la descolonización tiene dos aristas y dos campos. Uno es la búsqueda de igualdad de oportunidad. Bien liberal. Es liberal.
porque eso fue un problema también del país, porque ha sido clasificar la sociedad en términos de acceso a todo tipo de oportunidades. Tú eres maestra de igualdad, de que la igualdad de oportunidades había. Claro, por eso eres doctor y no eres licenciado y no eres chofer de taxi. Pero ha tenido que transcurrir una historia. Y eso hoy día, si bien se ha avanzado bastante, pero no es una cuestión totalmente superada, no está considerada con tanta naturalidad. Primero, eso es una descolonización. La otra parte es en cuanto a la construcción de la concepción social del mundo. La descolonización es precisamente también empezar a pensar la realidad no desde la alienación, No, sino desde la esencia. ¿Qué propones? ¿Propones fomentar el mestizaje? ¿Propones fomentar la hegemonía quechua-aymara? ¿Propones fomentar la descolonización? ¿Y cómo? Para mí eso es un variable independiente a un variable que realmente transforma la sociedad. Nuevamente, ¿qué propones? Para mí, nuevamente, me importa, yo propongo, así en la parte, cuando yo digo, no, yo quiero que la sociedad se estructuren en su propia economía. Y eso, cuando digo que tengan su propia empresa, eso está rescatando de muchas experiencias en las sociedades no conocen ni patrón Estado ni patrón privado. Que ya está sucediendo, sin necesidad que tú lo propongas, ya está pero sucediendo. Eso ahora está sucediendo, ahora, ¿no? Reconózcalo en las normas y facilítalas para que crezca. Eso es una propuesta al margen, digamos, de estas folclorizaciones simbólicas. Una propuesta bastante neoliberal, muy general de algo que ya está sucediendo. Pero no está reconocido constitucionalmente. El Código del Comercio pues, no reconoce a las asociaciones. Lo considera así, no como una entidad económica. Por eso dice incluso explícitamente es una asociación sin fin de lucro. Entonces, para lo que consiguen su personalidad jurídica no les sirve casi de nada. Bueno, no tengo la discusión sobre el Código de Comercio, pero la economía informal, que es donde nos estamos moviendo, donde los bolivianos y las bolivianas hemos decidido crecer económicamente, pues el auge productivo de lo no blanco es muy fuerte. Pero sigue ahí. Por ejemplo, no, esas economías informales funcionan en función de ciertas prácticas interesantes. Para mí, lo más rescatable y lo que hay que hacer es legalizarla. ¿Tú crees que a la Justus le interesa eso? No le interesa. A la Justus a la economía le interesa, porque ya ha aprendido a jugar con el Estado. Sí. La Justus ha aprendido a jugar con el Estado. Le interesa. Y jugaría mejor de manera incluso muy protegido. No haría de manera más protegida si es que realmente incorporamos a la ley. A ver, evidentemente se juega muy bien, pero no con todas las estrategias desarrolladas por sí mismo. Ahora, Félix, si yo te algo, hay un motivo por el cual yo tengo que explicarte que yo no creo casi en nada de lo que hablas. Cuando tú hablas me sale a mí ruido por la radio. Pero bueno, igual estamos invitándote. Yo creo que hay mucha gente que ha dejado de escucharte, se ha desgastado tu figura, no importa lo que digas. ¿No? Eso es muy grave, llegar a desgastar así a un personaje. Yo he dejado de escucharte desde tu paso por el Ministerio de Educación, porque has entrado al Ministerio de Educación en un momento clave del país. La educación es nomás un instrumento importante y no has hecho nada, desde mi punto de vista. Nada revolucionario, nada histórico, nada significativo más que disfrutar del cargo. Pero bueno, ¿qué has hecho? Tres cosas que hayas hecho en el Ministerio es más, has hecho incluso una cumbre de educación a la cual nosotras no hemos tenido el derecho ni de ingresar cuando teníamos la propuesta de la educación sexual. No hemos tenido derecho ni de ingresar, hemos tenido que actuar en la puerta de la cumbre, en la puerta, en la calle. ¿No? Maltratadas como toda la vida, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos camisetita? Pero has metido a la policía, has metido sectores muy conservadores a esa cumbre, porque no ha sido una cumbre tampoco ni profunda, ni buena, ni nada. No ha servido para nada. Tu ley, Elizardo, es tu ley. Totalmente tergiversada. Bueno. Explícame qué has hecho en educación. No, yo creo que la mejor que me ha permitido el tiempo que he estado
es haber precisamente planteado una propuesta de educación que ahora no se aplica, la ley 070. Yo había planteado en el momento, desde el punto de vista, dos puntos de vista. Uno, parte más técnica, es decir, ¿qué puedes hacer con los jóvenes? Por primera vez había dicho que los jóvenes salgan profesionales. No es novedad, lo es para Bolivia, porque necesitamos impulsar precisamente el aparato económico. Y eso solamente se hace preparando a la gente. Eso es lo que yo hice, me estás preguntando lo que yo hice. No se pudo por el tiempo. Si hubiera estado, lo hubiera hecho. Por eso yo planteé incluso la educación dual, que los jóvenes de 13, 14 años, cuando estén entrando, antes llamábamos primero medio, empiezan a trabajar. Y el colegio perfeccione académicamente ese conocimiento, ese saber. Hubiera revolucionado. Y se hubiera ligado con la construcción de empresas comunales, que sean ellos mismos propios, lo que hacen los informales, no hacen desde la educación, ahora hacen desde la calle. Ahora, eso es uno, por ejemplo, que yo hice. Segundo, yo no le veo muy interesante lo que estás diciendo, porque de hecho los jóvenes lo hacen. El que no puede solventar su estudio, se pone a trabajar Pero qué tan lindo sería se pone a trabajar eso ahora, ¿no? Lo refuerzas académicamente y lo sacas como profesional. No tenían que estar esperando la universidad para tener un cartón y buscarla. ¿La educación sexual debería ser parte de la currícula? Debería ser parte como respeto desde un punto de vista, pero no como promoción. ¿Por qué no lo incorporaste? Y en la ley está ahí. ¿No está? Ahora, otra materia de educación sexual, así como aprendemos historia. Ahora, otra cosa es, digamos, digamos que ya están implementando. La ley, lo que propusimos, no se promulgó ni se aprobó. Después que me han salido, si comparamos la ley original propuesto y la ley ya promulgada, dista mucho. Y escribí un libro. ¿Por qué el presidente Evo Morales en ese momento, no digo para la candidatura para gobernador, por qué en el momento en el que te saca de ministro de Educación, por qué rompe contigo? Precisamente por el pensamiento. Yo fui muy consecuente con el pensamiento comunal. El gobierno giró hacia un pensamiento, yo diría, de izquierdismo, pero en el sentido, digamos, más burocrático, fundamentalmente hacia una determinación de la persona. Eso es la gran diferencia. Yo personalmente creo que te quitaron del Ministerio de Educación porque el Álvaro no está dispuesto a compartir el gobierno con nadie que piense por sí mismo. Claro. Precisamente el pensamiento se tradujo en eso. Ahora, la gran pregunta, ese tipo de educación planteada, evidentemente, ¿no?, provoca conflictividad. Porque una transformación provoca conflictividad. Pero parece que tú no tenías nadie detrás, es decir, nadie te defendió como ministro de Educación. Claro, así es. En fin, vamos a ir a un compacto de preguntas sobre, por ejemplo, el aborto. La despenalización del aborto, ¿es importante, sí o no? Para mí es importante. ¿Por qué? Porque, mira, embarazo no deseado es realmente lo peor para una mujer, sobre todo. Y eso debía legalizarse incluso para un trato más saludable para la mujer. Porque se hace clandestinamente hoy día. Segunda pregunta, Félix. ¿Hay una efervescencia de iglesias fundamentalistas cristianas, especialmente que están tomando a los pueblos indígenas como su cantera principal de influencia? ¿Qué deberíamos hacer con las iglesias fundamentalistas? Mormones, testigos de Jehová, Eclesía, no sé, Lucha Pare de Sufrir, no, ese es el nombre de mi programa, Pare de Sufrir, no sé qué, bueno, iglesia, en fin, son unas denominaciones, y en la Cancillería hay más de 100 denominaciones fundamentalistas que están pidiendo estatus. ¿Qué deberíamos hacer con el fundamentalismo religioso en Bolivia hoy? Basta aplicar la Constitución. Nuestra Constitución es laico.
No basta. No basta. No, pero mira, una cosa es... No basta porque tienen derecho de entrar, es decir, el Estado laico se ha vuelto pluralismo religioso. Así es, pluralismo religioso. Pero tampoco podemos prohibirlas. Pero debía ser en su campo. ¿Por qué no se puede prohibir? En su campo. Precisamente se trata del tema de creencia. ¿A ti te parece que los testigos de Jehová tienen que tener su sede en una comunidad? Sí, mira, pero digamos, es una creencia. Y otra que es la promoción que se haga desde el Estado. El respeto es una cosa y otra cosa es la promoción. Pero hoy son un factor de poder político, porque manejan masas. Lo es. Sobre la base de eso que tú has dicho, no se les puede prohibir que hagan su actividad. Bueno, están haciendo pacto con el MAS. Van a decir, a cambio del derecho a controlar la educación, a cambio del derecho de una política homofóbica, antidespenalización del aborto, por eso votar por eso. No debería entrar a la educación. Sí, pero son un factor de poder político hoy día. Pero no debería entrar, no permite pero así no tienes respeto. Es el problema. Entonces, hay alguien que permite. Pero eso es un problema de debate. Igual podrían decir, por ejemplo, teorías de género. No. Podrían ser igual. No es lo mismo. Una cosa es respeto, otra cosa es promoción. ¿A qué entras a una unidad educativa? ¿A que enseñar a que se respete o estás entrando a promocionar? Para, como decir, motivar para que seas así. Para motivar que seas así no debería ser prohibido. No, para enseñar el respeto total. Una cosa es una visión ideológica, que tú puedes ser socialista, dentro del socialismo trotskista, puedes ser indigenista, puedes ser feminista. Esa es una ideología que siempre se puede discutir en cualquier lado. Otra cosa es una prédica religiosa que sataniza, que de ya, por ejemplo, todas las iglesias fundamentalistas condenan las prácticas ancestrales precristianas. Así es. Y así es. Son la nueva campaña de extirpación de idolatrías. Así es, pero el sujeto puede tener una protesta de afiliarse o no. No es nada obligatorio. Pero lo están logrando. ¿No? Y lo único que podemos decir ahí, tiene capacidad de convencimiento. No, tienen una capacidad de satanización, tienen una capacidad de manejo de la psicología de las personas en base al miedo a lo distinto, miedo al cambio, miedo al tema de la borrachera, miedo al tema de la violencia, y entonces prometiendo eso es que están logrando manejar grandes sectores de la población. Pues como yo digo, una cosa es respeto, otra cosa es promoción. Estás preguntándome como qué puedo hacer, digamos, como Estado. Sí. Yo no puedo prohibirla. No puedes hacer, por lo No tanto, puedo prohibirla. Puedo, digamos, pero tampoco puede permitir, digamos, en campos ya institucionales institucionalizados como educación. Pero ellos pueden prohibirla. prohibir todo lo que tiene que ver con el rito pachamámico. Ellos sí pueden prohibir. Tú no puedes prohibir como Estado, pero ellos pueden prohibir. Pero ellos no pueden prohibir tampoco, ¿no? Prohíben. Ahora, ahí, por ejemplo, ya no le correspondería prohibirla. Pero prohíben. Una cosa es respetarla. En ese caso sí puede intervenir el Estado. De respetarlo uno tiene que dejarlo, porque si nos convertiríamos una hegemonía con un pensamiento. Félix, ¿qué piensas de Víctor Hugo Cárdenas? Catarista, un hombre importante de la docencia universitaria, de la historia de la educación boliviana, era docente, hablaba de la descolonización también. ¿Qué piensas de Víctor Hugo Cárdenas? Cada persona juega un rol importante en su momento histórico. Víctor Hugo jugó un rol importante en el momento histórico neoliberal. Que el neoliberalismo puro necesitaba precisamente de entablar con las teorías multiculturales. Él entró ahí y jugó un rol importante en ese sentido. Muy condenable para los que creemos desde otro punto de vista. Lo permitió precisamente Víctor Hugo Cárdenas, la que yo llamo en la educación la etnofagia. Es decir, ¿no?, hacer creer a la población que está incorporándose, está valorándose su cultura, pero al fin y al cabo dejaba
totalmente subsumido a una cultura occidental liberal. A ver, eso es su error. Y en ese sentido, él jugó ese error importante. Hoy debería estar en su casa. Hoy es otra etapa de la historia. Pero yo no debía jugar este rol. Yo tengo esta pregunta, Félix. Hablamos de ti, hablamos de Víctor Hugo Cárdenas, hablamos de Fernando Untoja, hablamos de Felipe Quispe, y hay más, por decir estitos nomás, hay algún compañero, el compañero Vilca, hay muchos más, que fueron actores de un pensamiento indígena en primera persona, no en tercera persona, no el indio necesita, sino el indio soy yo. Y de alguna manera yo veo a todos esos actores como fracasados, como hechos trapo. Y que eso mismo, incluso Felipe Quispe, que es el diputado, eso mismo está llevando a una corriente ideológica importante de la política boliviana, de alguna manera al fracaso. La única. ¿Cómo te explicas tú esa dispersión, entre ustedes seguramente se odian, no hay tampoco coincidencias? No, tampoco. A ver, la única conducción propia de un aparato es Evo Morales. Después no ha habido ninguna. Víctor Hugo dependió del MNR. Felipe Quispe quiso construir el MIP, pero no logró. De manera independiente, yo soy el que estoy intentando con el movimiento Tercer Sistema como conducción propia, que recién estamos empezando. ¿Usted cree, Evo Morales, ¿tú crees que Evo Morales es conducción propia del MIP? Evo Morales nunca apostó y no conocemos su sistema. Claro, se puede a él comprender quizás por su forma de dónde viene como dirigente, está bien, pero el Evo nunca pudo, no conozco, por lo menos si me equivoco, discúlpenme, una construcción ideológica. No lo tiene. Felipe lo tiene, Víctor Hugo lo tuvo, Untoja lo tiene, Félix Pazzi lo tiene, pero no podemos decir de la misma manera el caso de Evo Morales. ¿Es el fin del indio en la política en primera persona en Bolivia o no? Es persona, digamos, de procedencia indígena, el Evo, pero sin ideología. ¿Quién rellenó la ideología? Los izquierdistas. Lo dio la ideología a los izquierdistas, no él. El Víctor tenía su propia ideología, subordinado por esa coyuntura histórica, por el MNR. Ahora, en caso de Untoja, tiene su propia su ideología. Él fue muy explícito, soy aymara liberal. Y como coincide con el MNR, ahora se va al MNR. Pero su construcción, ¿no?, pudo hacerlo en su momento, que fue muy debatido, nadie puede cuestionar. Y dejó incluso herencias bibliográficas que podemos leerlas hoy día. Pero el caso de Evo no lo tiene. ¿Qué podemos leer del más? Bueno, ¿qué está pasando en términos globales con el pensamiento indio? Con el pensamiento indio en primera persona, no en tercera persona, no el otro, sino yo. ¿Qué está pasando? Yo quisiera saber, ¿es un fin de ciclo? Las corrientes ideológicas siempre acompañan a la historia. El MAS en este momento, evidentemente, llevó a un desprestigio al pensamiento indígena. Porque desde el sentido común, no académico. ¿En qué consiste ese desprestigio? ¿Cuál es el contenido de ese desprestigio? Al haber solamente folclorizado, simbolizado lo indígena, y no realmente haber tomado su estructura, y ni haber constitucionalizado, mucho menos hacer leyes en función de eso. Él hizo la ley en función del liberalismo o algunas ideas de eternización de la persona, pero nunca tomó en cuenta la estructura de funcionamiento de estas sociedades. Entonces, la gente cuando habla de indigenismo cree en ese folclore, en esos simbolismos,
pero ya no en la estructura. Y está muy cansada también de ese papel. Por eso está cansada. Por eso es lo que cansa. Eso se ha agotado también. Por eso. Por eso están bailando campanadas. Ahora, dígame una cosa. No, uno, por lo que ya está cansada la persona, no puede tampoco adecuarse nuevamente a una alienación. Eso es precisamente el principio ideológico. Pero yo creo que tú no estás recogiendo nada de esos sentimientos en tus propuestas y que realmente no estás logrando construir diálogos sociales. O sea, yo creo que ahorita nadie está hablando contigo. Estás hablando solo. Bueno, desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista. Claro, desde tu punto de ¿Por vista. qué? Porque te has desprestigiado tanto que estás hablando solo. Desde tu punto de vista, ¿no? Yo podría decir lo contrario, que más bien recién están entendiendo los procesos ideológicos y sistemas estructurales de la sociedad indígena. Y hay una construcción de algo muy fuerte hoy conmigo, con el tercer sistema. Es interesante porque hay una reflexión profunda, pero no hay una práctica que acompañe. Félix, ¿qué piensas de la libertad de expresión? Es la base de una sociedad cualquiera. ¿Por qué has expulsado entonces a Amalia Pando? Y no me vengas con que era la ley, mal uso de bienes del Estado. Ese es un absurdo. Porque aparte tú te has pasado la ley en tu gobernación 1.000 millones de veces. Yo discrepo con Amalia, pero la respeto profundamente. Y la expulsión de Amalia Pando de la Radio Líder es un atentado y una violación a la libertad de expresión. No se podía más. ¿Quién te ha llamado para que nadie? Yo he tomado la decisión. Entonces eres un nazista, porque el único que tenías que beneficiar con esa acción era el MAS. El problema es precisamente el uso indebido del bien. No. Y yo tengo que ¿Cuántas veces has hecho el uso indebido del bien, Félix? Yo no hice en persona. No me digas que no, Angelito, por favor, Félix. O sea, te dedicas a hacer tu campaña, por ejemplo. Has dicho que no vas a renunciar, que no vas a renunciar para hacer la campaña. Hacer campaña no es uso indebido del bienes del Estado. Hacer campaña política desde el Estado, sin renunciar a tu cargo, siguiendo usando toda la infraestructura de la gobernación, es mal uso de bienes del Estado. Yo no hago campaña usando el bien del Estado. Claro que es, pero hoy es jueves, estamos hablando de tu campaña, estamos hablando contigo en contexto de candidato, porque como gobernador no hubieras venido, pero como candidato estás aquí. Estás haciendo mal uso de tu tiempo de trabajo que te paga el Estado boliviano, los bolivianos y las bolivianas. Y Amalia, ¿qué tiene porque qué puede decir? Imagínate lo que uno puede decir en un espacio radial de horas. Se te puede ir 1.000 millones de contenidos. Tiene derecho a decir lo que... Y además sabíamos, cuando Amalia entró a Radio Líder, se sabe pues quién es Amalia y más o menos cuáles son los contenidos, las polémicas en las que va a girar. Está bien, puede hacer toda su política en un radio privado. No, público, eso es un atentado, un radio público es muy complicado. Tú haces mal uso de bienes del Estado en lo que se te ocurre y por una afirmación de apoyo a Carlos Mesa la has votado. Por eso no puede optar un partido, puede hacer en otros espacios y otras cosas, pero por un medio público no puede decir. Puede decir. Ahora, otra cosa es que puede decir, ¿Y por qué tú puedes decir que ella no puede decir? Puede hacer un análisis nuestro en un medio público. Pero tú estás haciendo uso de un cargo público. No hago el radio líder, yo no hago política en radio, por ejemplo, en radio líder, es público. Tú estás haciendo uso, es que no porque lo hagas en Radio Líder, porque además Radio Líder no escucha a nadie. O sea, decirlo en Radio Líder es como no decir. No, para mí escucha mucha gente y cuando voy al campo todos escuchan Radio Líder. Bueno, eso es otro debate. Es que quieres estar. No estás en la ficción, tengo electorado, tengo gente. Te estás autoengañando y yo no sé por qué una persona con ese nivel, digamos, de inteligencia que tú has demostrado 1000 veces quiere autoengañarse. ¿Por qué? Yo siempre respeto punto de vista, pero lo que quiero decir... A Amalia no se lo has respetado. ¿Y por qué ha cometido un delito? Y un delito que tú cometes cada día. Bueno, digamos, pero ha cometido ese delito, no podía... Bueno, continuamos entonces con los delitos. ¿El presidente Evo Morales debería renunciar? Idealmente todos debían renunciar. ¿Tú también? También. Ya.
Pero aquí hay una cosa, idealmente, porque idealmente la política debería hacerse fuera del Estado, totalmente coherente. Tú estás totalmente en la coherencia. Pero te voy a decir una cosa, no puedes construir la desigualdad. Yo soy habilitado por la sentencia, no soy habilitado por la Constitución. Porque si hubiéramos sido habilitados por la Constitución, Evo, como Álvaro, no hubieran sido habilitados. Son habilitados por la Constitución. Por lo tanto, en estas elecciones no vale la Constitución, por la sentencia. Entonces, hay un problema. Pero por no favor, la Constitución. no me enredes. No, así fue. Entonces, yo me corresponde no renunciar, porque ya están Nadie habilitados. tiene que respetar la Constitución. Porque Ni Carlos, nadie tiene que respetar la porque Constitución. todos están habilitados por Entonces, la sentencia. hay que respetar. Es el tema que el vacío que han dejado por haber sacado Del su cual tú te sentencia, estás aprovechando. ¿no? Porque hay un principio de igualdad. No, pero es que no hay un principio de igualdad, porque el principio de igualdad sería que todos... No pueden aplicar la sentencia al Evo y a mí aplicarme en la misma cargo que estamos compitiendo para ser presidente, Pero, la Constitución a mí Félix, y a él no. Félix, eso se llama Ese es el ser problema. mañudo, eso se llama ser mañudo. No. Tú, como candidato, darías un mensaje mucho más contundente al país diciendo, Evo debería renunciar y por lo tanto le exijo como gobernador de La Paz que renuncie, y para exigirle voy a darle el ejemplo y renuncio, que decir, como Evo se aprovecha, yo también. Tanto, Es que no es lo mismo tantas una veces cosa se ha que dicho eso. Haciendo eso hacemos un favor. ¿no? Hacemos un favor. No, No, yo porque creo eso que es es un un mensaje favor. electoral mucho más honesto. No lo es. Yo, como te digo, idealmente todos nunca debían estar en el Estado como candidatos, nunca. Pero tampoco permitas las desigualdades. No, lo que pasa es que tú, es decir, como el Evo es un mañudo, yo también. Yo estoy solamente... ¿Cuál es tu pacto con el movimiento al socialismo? Ninguno. Porque es muy evidente. Ninguno. Es muy evidente. Tú gobiernas en la gobernación en un pacto. No, nunca gobernó en pacto. La gobernación funciona con su propia autonomía, con su propia independencia, que conduzco como gobernador en la parte ejecutiva, y él más tiene una mayoría, digamos, en la asamblea, y eso es la estructura de la gobernación. Ahora, Félix, mira, nosotras te hemos pedido una sola cosa. Yo voy a usar estos micrófonos para subrayar mi pedido, porque no lo he pedido para mí, no hemos pedido una sonrisa, una propaganda, publicidad en la radio, un cargo. Nosotras no somos de esa especie, nosotras somos gente que estamos en la lucha. Nosotras te hemos pedido la modificación del carnet sanitario de las mujeres en prostitución en una suerte de tarjeta de crédito con un código de barras que represente el respeto a la Constitución política del Estado para un sector de mujeres que es el más oprimido de todas, de manera que ellas no tengan que llevar un carnet de puta en la cartera, que se lo puede hallar su hijo, que se lo puede hallar su dueña de casa, que se lo puede hallar cualquier persona y intimidarla, avergonzarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te habíamos pedido eso, que es sencillísimo, eso es tan básico, te lo hemos pedido hace 2 años. ¿Por qué ha sido, después de ese pedido, imposible lograr algo que no es una utopía, que no es la revolución, que no es la más, pero que es una cosa concreta que estaba en tus manos? Yo creo que ahí falló la operatividad De tuya. Porque de los que he delegado. Las encargadas son precisamente sedes, las que tienen que operativizar cuando hemos dado ese orden, pero no han podido operativizarlo. ahora, Félix, como mañana no es el fin del mundo, sino todavía podemos tener un tiempito, el fin del mundo es el 20 de octubre, o es 20, ¿no?, las elecciones. 20 de octubre, sí. Bueno, ¿podríamos operativizar en estos meses? Con gusto. Porque ¿Cómo? podríamos yo dirijo directamente. Con un miembro de ustedes que deben tener ya iniciativa, podemos hacerlo. Pero, dime, el lunes hace esto así, dímelo con pasos, con pelos en el Lunes que vengan los representantes, ¿ya? y yo me reúne contigo o con ellos, yo personalmente, y empezamos a trabajar. ¿A qué hora la reunión? A las lunes, prefiero en la tarde. Perfecto. Entonces,
puede llamar a alguien de tu gente para en la tarde. No, lunes en la tarde, con la representante. Primero yo y voy a llamar la instancia correspondiente y podremos ya trabajar la operatividad. Bueno, por lo menos esta inservible barricada puede servir para eso. Tu despedida, Félix, por favor. No, muchas gracias, María Galindo. Como siempre es muy gustoso escuchar tu debate, porque aquí sí puedo decir una cosa. Es un debate con argumento. Eso yo valoro, la verdad. En la política no hay debate con argumento, no hay. Solamente hay descalificaciones. Por eso hay ganas de vomitar. Y eso evidentemente perjudica y realmente ha quitado como nació el campo político. El campo político nació como precisamente un campo de debates ideológicos, de disputas ideológicos, ¿no? De evidentemente, digamos, discrepancias ideológicas. Está ahí. Pero este campo político se ha convertido en un campo prácticamente ya solamente de descalificación, queremos una barricada con tu candidata a vicepresidenta y se nos ha quedado en el tintero la lucha contra el racismo. Solamente para terminar, ¿Bolivia es una sociedad racista? Sí, sigue siendo sociedad racista. Bueno. Ahora quieren hacer racismo también al revés, todo, pero es una sociedad racista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Galindo. Bueno, gracias, Félix. No, te agradezco. Interesante. Entonces, el lunes a quién le pedimos la hora, el día, el lunes. Directamente. Por favor, pero es que... Peccatoribus, 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 peccatoribus. Génesis, capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, Génesis capítulo 19, versículo 7. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí que yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas lo que bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi pecado. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni